Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el problema 9, ¿cierto? El problema 9 me dice optimizar esta función, que significa buscar el máximo y mínimo sujeto a este conjunto de restricciones. Esta primera restricción me dice que voy a estar dentro del primer cuadrante, ¿no es cierto? X y y mayores o iguales que 0. Esta segunda, si la miramos, es una función cuadrática que la puedo escribir como y igual a menos x cuadrado más 4x o alternativamente como x 4 menos x, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que es una parábola que tiene las ramas para abajo. Si miramos dónde está el vértice de esta parábola, sabemos que va a estar en menos b partido de 2a, eso es menos 4 partido de menos 2, es decir, en x2. ¿Y cuánto va a valer y cuando x valga 2? Será 2 menos 2, 4 menos 2, 2, 2 por 2, 4, ¿verdad? En 2, 4, pues yo ya lo tengo marcado, en 2, 4 tendremos el vértice de la parábola. ¿Qué más sabemos de esta parábola? Que pasa por el 0, 0, porque si x es 0, y es 0, y pasa por el 4, 0, porque si x es 4, 4 menos 4, 0, y 0, ¿verdad? Entonces en el 4, 0 ya tenemos todo lo que nos hace falta para, vamos a dejar, sin embargo esto aquí anotado, y igual a x por 4 menos x, ¿no? 4 menos x, lo dejo aquí anotado. Ya sabemos entonces que tenemos una parábola que pasa por este punto y por este punto. Pues vamos a dibujarla más o menos una cosa así, ¿verdad? Muy bien, siguiente restricción. Bueno, antes de pasar a la siguiente restricción podemos ver dónde se cumple esta restricción, si por fuera o por dentro de la parábola. Si por ejemplo tomamos el punto 0,1, que es el más sencillo, tendríamos 0 más 0 menos 1. ¿Es menos 1 menor que 0? Efectivamente, con lo cual todos los puntos que estén por fuera de la parábola cumplen esta restricción. La siguiente restricción es una restricción lineal, de manera que simplemente tenemos que despejar y, pasamos esto restando, 18 menos 3x y el 5 dividiendo, partido 5, partido de 5, ¿verdad? Y ahora buscamos dos puntos para dibujar esta recta. Un punto puede ser cuando x vale 0, si x vale 0, esto es 0, y y vale 18 quintos, pues tendremos 5 quintos, 10 quintos, 15 quintos, 16, 17, 18 quintos. Yo lo tengo más o menos marcado por ahí, ¿verdad? Un número que es mayor que 3,5. Otro punto, ¿cuál podría ser? Otro punto podría ser si x vale 6. Porque, por ejemplo, en x6, ¿no es cierto? Tendríamos 18 quintos menos 3 por 6, 18, partido de 5, me daría 0, ¿verdad? Con lo cual es bastante sencillo ver, entonces cuando x vale 6, y vale 0. Estaríamos aquí. Muy bien, entonces ya tenemos dos puntos para dibujar esta recta. Sería una recta que pasa por este punto y por este otro punto. Tratemos de dibujarla lo más recto posible. Una cosa más o menos así, ¿verdad? Muy bien. Cuando se cumple, vamos a dejar por otro lado esta anotada aquí. Y igual a, a 18. 18 menos 3x partido de 5. La dejo ahí anotada, ¿no? Para que no se mezcle. Vamos a ver cuándo se cumple esta restricción. Tenemos debajo y encima de la recta, ¿verdad? Debajo de la recta tenemos el 0, 0, probemos con el 0, 0. Si esto vale 0 y esto vale 0, ¿es eso menor que 18? Es menor que 18. Con lo cual todo lo que esté por debajo de la recta cumplirá la restricción. Entonces, por fuera de la parábola y por debajo de la recta. A la derecha del 0 y por encima del 0, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro conjunto factible entonces? Nuestro conjunto factible será todo esto y será todo esto.
vamos a hacer algunos comentarios sobre este conjunto factible. Fíjense que el conjunto factible está perfectamente delimitado por todos sus lados, con lo cual el conjunto factible es acotado, ¿verdad? Y además todas las restricciones van con signo de igualdad también, de manera que sabemos que es un conjunto cerrado. Esto significa que se reúnen las condiciones para el teorema de Weierstrass, ¿no es cierto? Porque la función es continua en el conjunto y demás, se reúnen las condiciones para el teorema de Weierstrass, lo que nos indica que vamos a tener al menos un máximo y al menos un mínimo absoluto para el problema en cuestión. Muy bien, pues podemos pasar a ver cuáles son las curvas de nivel. ¿Cuáles son las curvas de nivel? Pues tenemos simplemente que despejar y, de manera que nos quede esto, que van a ser nuestras curvas de nivel. Vamos a ver, por ejemplo, la curva de nivel de cota 0. K igual a 0. Si K es igual a 0, la curva de nivel es menos 2x, ¿no es cierto? Como vale menos 2x, cuando x vale 0, y vale 0 en este punto, y cuando x vale 1, y va a valer menos 2. Cuando x vale 1, y va a valer menos 2. Luego tendremos una recta de esta manera, con k igual a 0, ¿no? Veamos con cota 2, con k igual a 2. Si k valía 2, y si x valía 0, y valdría 2, ¿no? Si x valiera 1, valiese 1, tendríamos 2 menos 2 por 1, 0, ¿verdad? Luego valdría 0. Y tendríamos una recta que haría así. Esto es la cota igual a 2, ¿no? Ya vemos que podemos buscar cotas superiores. ¿Hasta qué punto? Hasta pasar probablemente por este punto, ¿no es cierto? Luego seguiríamos y nos encontraríamos con este punto, ¿verdad? Este punto no es nada. Podemos seguir y nos encontraríamos con este punto, ¿no es cierto? Cada vez de k mayor, ¿no? Este punto lo podemos marcar, pero realmente no es nada. Entonces vamos a ver qué son cada una de estas cosas, cada uno de estos puntos. Bueno, para empezar, estamos seguros que este tiene que ser el mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque de todas las cotas de todas las curvas de nivel que fui poniendo, esta es la menor de todas, ¿no es cierto? Luego de esta ya no hay nada que sea menor que esté dentro del conjunto factible. Y por encima pues serán de mayor nivel, con lo cual tenemos un mínimo global en el punto 0, 0, ¿verdad? Y otra cosa de la que estamos seguros es que esta tendrá que ser el máximo global, porque luego de esta no va a haber ninguna de cota superior que esté dentro del conjunto factible de soluciones. Y las que estén antes serán de cota inferior, con lo cual habrá un máximo global en el punto 6, 0, ¿verdad? No sabemos de qué cota es, podríamos calcularla si quisiéramos, pero sí sabemos que está en el punto 6, 0. Muy bien, ¿qué es este punto? Vamos a ver. Fíjense que si tomamos entornos de este punto, tomamos un entorno de ese punto, si nos movemos para este lado, encontraríamos curvas de cota inferior, ¿no es cierto?, pero que están fuera del conjunto factible de soluciones, con lo cual no pueden ser soluciones de nuestro problema. Y si nos movemos para este otro lado, encontraríamos curvas de nivel de cota superior a la que teníamos, ¿no es cierto? Porque a medida que vamos para allá tenemos cotas superiores, con lo cual este punto cumple lo que habíamos dicho de que, evaluado en ese punto, de que en todos los puntos del entorno cercano a este punto, la función objetivo toma valores que son superiores o iguales al valor que se toma en ese punto, ¿no es cierto? Ese era el concepto que habíamos dado de un mínimo relativo, ¿verdad? Y por lo tanto podemos poner que hay un mínimo relativo en el punto 4, 0, ¿sí? Vamos a ver que este punto no es nada, porque si tomáramos puntos cercanos, si nos movemos para la derecha, tenemos
curvas de nivel de cota superior que están dentro del conjunto factible, y si nos movemos para la izquierda también tenemos curvas de nivel de cota inferior que también están dentro del conjunto factible, con lo cual ese punto realmente no es nada. La siguiente pregunta es, ¿este punto qué es? Pues pasa lo mismo o algo parecido que con este. Vamos a tomar puntos que están alrededor de ese punto y vamos a ver que si nos movemos para la derecha encontramos curvas de niveles superiores pero que están fuera del conjunto factible de soluciones, con lo cual no hay nada mayor. Y si nos movemos para la izquierda lo que encontramos son curvas de nivel de cota inferior. Por lo tanto, en puntos cercanos a ese punto, la función objetivo toma valores que son menores o iguales que el valor que toma en ese punto. Y esa es la definición que habíamos visto de lo que era un máximo relativo. ¿Dónde está ese máximo relativo? Exactamente no lo podemos ver, pero podríamos calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. Sabemos que tanto la parábola como la recta se tocan en ese punto. Tanto, que es lo que dejé escrito aquí, la parábola y la recta se tocan en ese punto. Por lo tanto, la parábola y la recta en ese punto son iguales, ¿no es cierto? Y entonces igualamos ambas cosas. Pasamos el 5 multiplicando, vamos a tener 5x 4 menos x igual a 18 menos 3x. Luego podemos desarrollar esto, me quedaría 20x menos 5x cuadrado, paso este 3 sumando, más 3x menos 18 igual a 0. Y ahora puedo juntar, voy a borrarlo de arriba porque ya no me hace falta, así ahorro espacio. Puedo juntar la x con las x, de manera que me quede 5x cuadrado más 23x menos 18 igual a 0. Y esta es una ecuación cuadrática en x, es la única variable. Esta ecuación cuadrática en x se puede resolver o bien aplicando la fórmula que ya conocemos o bien factorizando por Ruffini. Yo factoricé por Ruffini y lo que encontré fue que esto me da x menos 1 por 18 menos 5x igual a 0, ¿verdad? Esto fue lo que encontré. Factorizando por Ruffini lo pueden ustedes comprobar. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. ¿Por qué tiene dos soluciones? Porque, vamos a ver, si estamos viendo esta recta y esta parábola, efectivamente se cruzan en dos puntos, ¿verdad? Pues a mí me interesa el primer punto, no el segundo punto. Es decir, yo voy a buscar el x de estos dos, el x que sea menor. Muy bien, vamos a ver cuáles son. O bien x vale 1, o bien x vale 18 quintos, ¿no es cierto? 18 quintos es mayor que 1, con lo cual yo dije que quería el menor de los dos, x1. Entonces nuestro máximo relativo estará en el valor de x1. ¿Y cuánto vale y en ese punto? Pues puedo tomar la restricción lineal, esta, y ver cuánto vale y en ese punto. Será 3 por 1 más 5 por y igual a 18, ¿verdad? Esto es 3, paso el 3 restando, 18 menos 3 me queda 15, y ahora paso el 5 dividiendo, y me queda que y es igual a 15 partido de 5, que es igual a 3, ¿verdad? Igual a 3. Muy bien, pues ya tenemos todo solucionado entonces. Tenemos un mínimo global y un máximo global, como nos decía el teorema de Weierstrass, al menos uno, en este caso uno de cada uno. Tenemos un mínimo relativo y tenemos un máximo relativo, ¿verdad? También vimos que el conjunto era acotado y cerrado y por eso se cumplía el teorema de Weierstrass, que habíamos visto en el video anterior.